La semana pasada, hace 8 días, tuve el privilegio de estar ministrando en Belice y fue cuando Dios habló a mi corazón de principios que conocemos, que creo que la mayoría conocemos, pero que cada vez necesitamos conocerlos más y más para poderlos poner por obra. Y una de las palabras poderosas, claves que está en la Biblia para poder tener esa vida llena de bendición es la palabra gracias, lo que es la gratitud, la gratitud. Y Dios me estuvo hablando al respecto, que principalmente en este tiempo en que empezamos a hacer planes para el próximo año, ¿verdad? Que dentro de nuestros planes esté el que nosotros cada vez seamos más y más y más agradecidos con Dios. Créanme que eso tiene un poder tremendo, el que nosotros podamos llegar a tener el nivel de gratitud que Dios quiere que tengamos. Eso nos va a liberar de todo aquello que nosotros es contrario a Dios y nos va a meter en esa vida del reino de Dios. Es por eso que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, por favor, si me acompañan o ven en pantalla, claramente dice la palabra acá, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dice, dad gracias en todo. En algunas versiones dice, dad gracias en todas las cosas, pero se entiende muy bien. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. De esto expliqué un poco hoy en el primer servicio, pero quiero recalcar acá que el dar gracias en todo, Dios nos pide esto, no porque Él necesite que nosotros le demos gracias. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Le agradezcamos o no le agradezcamos, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuánto lo cree? Entonces, ¿por qué nos da este mandato? Porque no es una opción, ¿sí? Es su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable, perfecta. ¿Cuánto lo creen? De acuerdo a Romanos 12:2, su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él nos pide que le demos gracias en todo, porque eso es lo que va a abrir las puertas, los canales de bendición para nosotros, para que su bendición nos alcance plenamente. El Padre quiere bendecirnos, por lo tanto Él nos dice, usen la llave de la gratitud, abran la puerta para que yo pueda enviarles la bendición, para llenarlos de bendición, y esa puerta es la puerta de gratitud. Es por el bien nuestro que Él nos pide que demos gracias en todo, sea la circunstancia que sea. Le aconsejo que vea el video de la enseñanza anterior donde explico algo al respecto. Ahora bien, el tener esa actitud de darle gracias en todo no es algo que nosotros traemos. Ni siquiera el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que entregamos nuestra vida, el día que recibimos la salvación de la paga del pecado, ese día nuestra actitud no cambió en mayor cosa para Dios. Sí estábamos contentos y agradecidos en cierta medida, pero hoy vamos a entender un poco más lo que significa dar gracias a Dios, ¿sí? Pero tenemos que ir creciendo en esta gratitud. Es un proceso el poder llegar a dar gracias en todo, porque ahorita lo hacemos en algunas veces. No siempre damos gracias a Dios en todo, principalmente cuando las cosas están tensas, difíciles o son dolorosas, es cuando nos cuesta dar gracias a Dios. Pero debemos de entender que hay que crecer, y entre más crecemos y maduramos espiritualmente, se evidencia con nuestra actitud espontánea, rápida, veloz de darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. Amén. Es por eso que en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 se nos dice que debemos de crecer en gratitud. Dice acá la palabra: antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra gracia, entre varias cosas, significa también gratitud. Ya conmigo, gratitud. ¿Sí? Debemos de aprender a crecer en gratitud. Y si algo debemos de proponernos, es crecer en gratitud para con Dios. ¿Me está escuchando? Dios quiere que crezcamos en gratitud. Esta debería ser o es lo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón, que una de nuestras metas en este año, si Dios quiere viviremos, que viene, si Dios quiere viviremos, mis hermanos, es que cada día seamos más agradecidos con Dios. Y créame que nuestra vida va a cambiar, pero notablemente. Notablemente. Necesitamos nosotros ser agradecidos con Dios. Aprender a ser agradecidos con Dios.
y cada vez ser más agradecidos con Dios. Es por eso que se nos pide, se nos dice, crezcan en la gracia, crezcan en gratitud. Y la gratitud va de la mano con el conocer a Dios, con hacernos uno con el Señor, con nuestro Padre. Entre más crezco en gratitud, más me hago uno, un espíritu, un corazón, una fe, una mente con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Va de la mano. ¿Sí? Si estoy conociendo, entre más conozco a mi Señor y a nuestro Padre Celestial, más va a crecer mi gratitud. Y entre más crece mi gratitud para con Él, más voy a crecer en el conocimiento de Él. Amén. Esto va de la mano y esto nos lleva de gloria en gloria, siendo restaurados a su misma imagen. Hay varias clases de gratitud, ¿sí? Varias clases de gratitud en la palabra de Dios. Hay varias palabras hebreas que significan gratitud y es poderoso. Yo le invito a usted que estudie este tema de la gratitud, porque acá no podemos dar esos estudios completos, pero por lo menos hay 6 clases de gratitud que nos enseña la palabra de Dios. Hablé de 2 de ellas en el primer servicio y ahora quiero hablarle de una gratitud muy poderosa, un tipo de gratitud que usted y yo debemos de practicar desde hoy. Diga conmigo, desde hoy. Y es algo que el Señor Jesús, este tipo de gratitud el Señor Jesús nos la enseña de una manera práctica. Así que veamos cómo operó este tipo de gratitud en Mateo capítulo 15, por favor, si me acompaña, que es cuando se recuerda cuando Jesús se multiplicaron los panes y los peces. Pero veamos un detalle que está acá en la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 15 del versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Diga conmigo, compasión. Aquí está el asunto, ¿sí? Compasión. Dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, cuando Jesús expresó esto, que él tenía compasión de la gente y que había que darles de comer, la reacción de los discípulos es igual como a la mayor parte de nuestras reacciones cuando no entendemos, cuando no conocemos a Dios, cuando conocemos muy poquito de Dios, ¿sí? Dice acá en el versículo 33, entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Vea esta reacción, o sea, hay que hacer algo, pero no están los recursos. Entonces hubo hasta como una molestia de parte de los discípulos, así como nos sucede a nosotros, el hecho de decir: bueno, Señor, tú nos estás diciendo que hay que darle de comer a esta gente, pero ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde? Nosotros no vemos nada. ¿Estamos? Pero Jesús estaba listo para enseñarnos un poderoso principio sobre la gratitud. Entonces dice en el versículo 34, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Entonces viene Jesús y les dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. En otras palabras, miren, tranquilos, no se afanen por lo que no tienen. No se afanen por lo que no tienen. ¿Y qué hacemos? Mándele a la gente que se recueste, que reposen, que estén tranquilos. Porque mire, el reposo, la quietud, ¿sí?, que es contrario al afán. Mire, eso es un principio poderoso para tener ese contacto con lo sobrenatural. ¿Estamos? Entonces dice en el versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Ya conmigo, dio gracias. Aquí está el secreto. En ese momento de escasez, en ese momento de pocos panes, pocos peces, que no era, imagínense lo que son 7 peces y unos 7 panes o peces, ¿cuántos eran? 7 panes y unos pocos peces para alimentar a más de 4,000 personas, que más las mujeres y los hombres, las mujeres y los niños que habían allí. Mire, eso era nada. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Él dijo: mire, les voy a mostrar cuál es el secreto para tener la abundancia, cuál es el secreto para que se active el poder multiplicador de Dios en nuestra vida. ¿Sí?
Y acá en Mateo dice que dio gracias. Creo que en los otros evangelios, en un evangelio dice que él alzó sus ojos al cielo, tomó lo poco que tenía, ¿sí? Lo poco, mire, para Dios no es problema la cantidad, para Dios el asunto es cuál es la actitud de nuestro corazón. Sí, a Dios no le asustan los números, a Dios no le asusta el volumen que se tenga, poco o mucho, lo que sea. A Dios lo que está viendo cuál es la actitud de nuestro corazón. Y Jesús agarró eso poco, ¿sí? Y lo primero que hizo fue dar gracias. Y luego de dar gracias, ¿verdad? Los partió. Esto es importante, lo vamos a entender un poco más adelante, ¿sí? El poder dar gracias, tener esa actitud, y luego el poder compartir, partir, mis hermanos, dice que partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, versículo 37, y comieron ¿cuántos? Comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren qué poderoso. Este es un tipo de gratitud, y espero que hoy esto penetre en nuestro espíritu, porque este es un tipo de gratitud que activa el poder multiplicador de Dios. Es un tipo de gratitud, mis hermanos, que trae abundancia a nuestras vidas en aquello poco que nosotros tengamos, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo emocional o en lo natural. ¿Está claro? Sí. Entonces, mis hermanos, cuando acá, si regresamos al versículo 36, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Esta palabra gracias acá, pues solo la vemos, no se trata de solamente decirle gracias Dios. Porque hoy vamos a aprender lo que significa realmente la acción de gracias, ¿sí? No es solamente con palabras, ¿sí? No es solamente con hablar, no basta solo con cantar. ¿Estamos? Aquí hay algo más poderoso, por eso es que Jesús dijo escudriñen las escrituras. Fíjese que en la versión Brit Shaddai de judío ortodoxo, véalo cómo lo dice, se la vamos a poner aquí en pantalla. Dice, esta versión es poderosa porque nos da varias palabras del Nuevo Testamento en hebreo. Y dice, bueno, lo voy a leer así como está, ¿verdad? Literal. Y Rabino Melech Hamashach, tomando los panes, Sheva y los Dagim, dijo una barakja. Diga conmigo barakja. Esto es lo que se tradujo como gracias. Dio gracias, pero aquí dice, dijo una barakja. Realmente hizo una barakja. Son dos, es una palabra compuesta de dos, barak y ja. Barak es bendición y ja es el nombre abreviado de Ja, de Jehová. ¿Estamos? En otras palabras, dio gracias a Dios, pero acá realmente el original es barak ja, porque no solamente se refiere a dar gracias con palabras. Entonces, ¿cómo podemos entender qué tipo de acción de gracias, de gratitud es esta? Pues entendiendo lo que significa la palabra barak, que de hecho fue la misma bendición, ¿sí? Una bendición llena de gratitud con que Dios bendijo a Adán y Eva. Cuando los bendijo para que se multiplicara, dice, y los bendijo Dios, es barak. Les impartió una bendición de multiplicación para que fructificaran, para que se reprodujeran, para que llenaran la tierra. Y esta palabra barak, ¿sí?, en hebreo significa por lo menos 3 cosas que quiero que queden en el espíritu de cada uno de nosotros. La primera cosa que significa barak, ¿sí?, barak es expresar gratitud con alabanza, con palabras, bendecir su nombre. ¿Estamos? Aquí viene, es con palabras. 3 cosas significa la palabra barak, ¿sí? Primero es esa gratitud, expresar gratitud con palabras, con alabanza, con adoración a Dios. La segunda cosa que significa barak, ¿sí?, este tipo de gratitud, luego de dar alabanza, de expresarlo con nuestras palabras, también significa conceder un favor, significa perdonar, dar un regalo, significa ser liberal para dar. Ser liberal para dar, eso significa barak. O sea, entonces, primero es
Se expresa la gratitud con palabras, con alabanza, con adoración. Y luego esa gratitud se expresa con esa disposición para favorecer a alguien, ¿sí? Ya sea darle perdón, para ayudarle, para darle al necesitado, para dar también en la obra de Dios, pero con liberalidad. Y la tercera cosa, porque este fue el tipo de gratitud que expresó Jesús acá y que después lo vamos a ver con otro ejemplo poderoso. Lo tercero que significa la palabra barak es estar lleno de alegría, tener placer, estar contento. Amén, estar contento. Entonces barak es bendecir a Dios con nuestra expresión de alabanza, pero también significa acción. Diga conmigo, acción. O sea, dar gracias a Dios, porque aquí es donde fallamos normalmente. Dar gracias a Dios no es solo con palabras. Es por eso que algunos le dan gracias a Dios, pero no ven resultados. ¿Por qué? Porque se quedaron cortos en lo que Dios quiere. Dar gracias a Dios significa, por supuesto, expresarle con palabras, pero también con acciones. La palabra gratitud, dar gracias, significa tener acciones, tener obras. Eso es como el amor, ¿sí? Nosotros decimos, Señor, te amo, Señor, te amo. ¿Cuántos aman a Dios? Sí, le decimos, Señor mío, Dios mío, te amo. Pero Jesús fue claro al decir, bueno, si me amas, pues demuéstralo, guarda mis mandamientos. O sea, no se queda solo en palabras. Si me amas, guarda mis mandamientos. De la misma manera la gratitud, ¿sí? Señor, gracias. Bueno, si estás agradecido, demuéstralo. Quiero ver acciones. ¿Sí? No se quede solo en palabras. Tengo que tener la disposición de poder bendecir a alguien. Primero, la gratitud es un acto de adoración a Dios, pero también, mis hermanos, es un acto de poder bendecir al hombre, de beneficiar a alguien más. No quedarme con lo que Dios me da, sino de poder compartir lo que Dios me da. Esa es la verdadera gratitud. No sé si me di a entender con esto, ¿sí? Esa es la verdadera gratitud. El hecho de estar agradecido con lo que Dios me da, pero también con la disposición de dar. Dios me perdona, yo también estoy dispuesto a beneficiar a alguien más con el perdón que necesito darle. Porque el que necesita perdonar soy yo. ¿Estamos? Es un acto de beneficiar a alguien, no de quedarme solo con lo que Dios me da. Es por eso que Jesús, tuvo compasión de la gente. Tenía pocos panes, pocos peces, pero ¿qué hizo Él? Dio gracias, lo expresó con palabras, pero dispuesto a partir, a compartir la bendición. Y esa disposición de compartir, esa disposición de dar, es lo que activa el poder multiplicador de Dios. Porque cuando Dios ve en mi corazón que yo voy a compartir, voy a repartir liberalmente y con placer, con gozo, es por eso que Dios ama al dador alegre. ¿Estamos? No se trata solo de dar, mis hermanos, sino de darlo con gusto, sentir placer, deleite en poder compartir de lo que Dios me da. Esa es la gratitud genuina. Esa es la gratitud barak que Jesús hizo en esta multiplicación de los panes y de los peces. Porque es por eso que dice que Él partió. Y cuando Él empezó a repartir, se empezó a multiplicar los panes y los peces. De tal manera que con esa actitud de deleite y con esa actitud agradecida de Jesús, mis hermanos, es que pudo alimentar a más de 4,000 hombres, más las mujeres y los niños, con esa gratitud de deleite, de gozo y de compasión y de compartir con el necesitado. Es muy diferente al concepto que tenemos normalmente de gratitud. O de dar gracias, o de dar gracias. Es por eso que, si me acompaña a Filipenses, mis hermanos, este es el tipo de gratitud que produce multiplicación. Diga conmigo, multiplicación, ¿sí? Este es el tipo de gratitud. Si tan solo la practicamos. Obviamente, esto no está en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que Él derrame de esa gratitud en nosotros. ¿Sabe que en Jesús fue derramada? Lo dice en el Antiguo Testamento. La gracia se fue derramada en Él. Sí, la gracia, la gratitud de Dios. Porque Dios, si alguien es agradecido, es Dios. Miren, esto es como el amor. Nunca olvide esto. Podemos amar a Dios y lo vamos a amar con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo, sí, solo sí, con el amor de Él.
Porque con el amor enfermizo que tenemos, ni podemos amar bien a Dios, ni podemos amar a nuestro prójimo. Ni siquiera nos podemos amar a nosotros mismos con ese amor enfermizo que tenemos. ¿Me escuchó? No podemos amarnos a nosotros mismos, ni amar a nuestro prójimo. Porque ese amor que nosotros tenemos es un amor condicional. Es un amor condicional que está supeditado a las circunstancias o a la persona o de quién se trata. Ese es el tipo de amor enfermizo que tenemos. Es por eso que está escrito que el amor de Dios se derrama en nuestro corazón por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que sea con el amor de Dios, que nosotros lo amemos a Él. Un amor limpio, un amor ágape. Ágape es incondicional. Ese es el amor con que debemos de amarnos a nosotros y a nuestro prójimo. Es con su amor, no con el amor enfermizo que tenemos. De la misma manera la gratitud. No es con esa gratitud condicionada, enfermiza que nosotros tenemos, o a lo que le llamamos gratitud. Es con la gratitud del Padre. El corazón del Padre está lleno de gratitud. Solamente pidámosles, Padre, derrama de tu gracia, derrama de tu gratitud en mi corazón, para que yo pueda ser agradecido, así como tú, Padre Celestial. Así como Cristo Jesús fue agradecido y dio su vida con gratitud y con deleite, porque lleva el ingrediente del deleite. ¿Estamos claros? ¿Sí? Palabras, acciones y deleite. Esa es la gratitud genuina. Esa es la acción de gracias. Es por eso que en Filipenses 4, ¿qué les dije? 6, versículo 6. Por nada estén, ¿qué dice? Afanados. Por nada estén afanados. Y entonces, ¿qué hacer en esta situación en la que me encuentro? Bueno, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. O sea, ora con toda oración, ora todo lo que tengas que orar conforme Dios nos enseña a orar. Pero, diga conmigo, pero no olvidemos que lo que va a hacer que nuestra oración sea poderosa, sea efectiva, mis hermanos, es la acción de gracias. La acción de gracias. Nunca olvidemos, mis hermanos, no solo expresarle a Dios con palabras y con alabanza nuestra gratitud, mis hermanos, sino estar dispuestos también a compartir el beneficio que Dios nos da como respuesta a nuestras oraciones, compartirlo con alguien más y tener deleite de bendecir, de ayudar, a nuestro prójimo, ni siquiera solo a nuestros hermanos, es a nuestro prójimo. Porque tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo, no solo a los hermanos de la iglesia, no solo a los de la familia, es a todos los hombres. Eso es poderoso, mis hermanos. Y cuando nosotros tenemos esta actitud, esta acción de gracias, vean lo que dice el siguiente versículo, ¿sí? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea que el afán va a desaparecer. La preocupación va a desaparecer. ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que hace que pasemos de un estado de afán, de preocupación, de estrés, de desánimo, a un estado de paz y de gozo? La acción de gracias. Nos surge volvernos agradecidos. Todo ese mensaje se resume en: seamos agradecidos con Dios. Renunciemos y pidamos que nos libere de toda ingratitud. Porque yo puedo decir, Señor, gracias, y decir, no, yo estoy agradecido con Dios. Sí, pero ¿cuánto estás dando? ¿Cuánto estás dando y cuánto deleite sientes en dar? Porque la gratitud se expresa con obras, se evidencia con obras. Es por eso que el que no está agradecido no da. ¿Por qué cree que a la mayor parte del pueblo de Dios le cuesta dar lo que Dios ha establecido que hay que dar? Porque no están agradecidos. O sea que la mayor parte del pueblo no está agradecido. Como explicó en la mañana, de 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno regresó a darle gracias y a postrarse, a rendirse. Los otros 9 se desaparecieron, recibieron el milagro y ya no los volvimos a ver. Bueno, al rato regresan otra vez. Sí, porque lo que se siembra se cosecha. Se siembra ingratitud y la ingratitud sí que trae serias consecuencias, mis hermanos. Solo el 10% regresó, de los 10 solo uno regresó. Así está el pueblo de Dios en general. Si decimos, no es que estoy agradecido con Dios, sí, pero ¿cómo está tu dar? ¿Cómo está tu dar? ¿Cómo está tu servicio? Porque en Hebreos 12:28, póngame Hebreos 12:28, que dice, tengamos, ¿qué cosa?
gratitud, pero ahora usted ya sabe que esa gratitud es con palabras, con acciones y con deleite. ¿Está claro? Lo voy a repetir porque quiero que esto es lo que quede. Es con palabras, con alabanza, con acciones de beneficiar a alguien y sentir el deleite, el gozo de poder hacerlo. No con tristeza, no así como que ayudando pero murmurando y por dentro así como molesto porque ni modo, solo porque no quiero que Dios me deje bendecir le voy a dar a este. No, sentir deleite aunque la persona no lo merezca. ¿Estamos? Pero si tengo esa gratitud genuina, mire, dar ese perdón aunque la persona no lo merezca. Y sentir deleite en perdonar principalmente a aquel que quiere ver el mal para mí. Pero dice, si tenemos gratitud, o sea, si sabemos que el reino de Dios está disponible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mi gratitud, ¿saben? Se va a expresar con mi disposición de servirle a Dios en lo que sea. En lo que sea. Porque lo que quiero es agradarle. Lo que quiero es manifestarle que estoy agradecido. Y servir en lo que sea, pero servir con deleite, con gozo. El único servicio que agrada a Dios es el que lo hacemos con gozo, con deleite. No importa lo que nos pongan a hacer. No importa si es estar limpiando los baños. Se los digo porque esa fue mi experiencia cuando yo empecé a servir, cuando empecé a ser cristiano. Cuidar los carros de los hermanos a 2 cuadras de la iglesia. Todavía guardo como recuerdo mi gorrita de servidor, porque nunca quiero que se me olvide eso. Y yo estaba contento. Imagínense en el invierno, estar con paraguas bajo la lluvia y ayudando a las personas para que llegaran al templo, que estaba como a 1,5 cuadras más o menos. De ahí me promovieron para la puerta. Y de la puerta de la iglesia entonces me promovieron para adentro, pero no crea que al templo, a los baños. Y teníamos que hacerlo con deleite. De hecho, yo me recuerdo que sentíamos deleite estar haciendo algo, mis hermanos, después de donde Dios nos sacó. Y ahí teníamos que estar orando, ¿sí? Y por supuesto llenos del Espíritu Santo, porque todo servidor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Entonces estábamos ahí en los baños, y Señor, el que se sienta así, se ha tocado con tu poder, se ha sanado aquí sentado. Sí. A usted le da risa, pero mire, a mí así me enseñaron. ¿Sí? Usted va a estar limpiando los baños, pero va a estar orando. Lo va a hacer con unción, lo va a hacer con gratitud, con deleite. No con caras, no refunfuñando, no murmurando. ¿Y sabe algo? Ahí es donde Dios mata también el orgullo. Porque no faltaban mis colegas ingenieros que me decían, ¿y vos en esa siendo ingeniero? Sí, pero es que aquí es otro rollo. No lo pueden entender. No pueden entender ese gozo, ese deleite que hay en el corazón de uno. Tener esa gratitud, mis hermanos. Si estamos agradecidos, sirvamos a Dios en lo que sea. Y si eso implica esforzarme, implica madrugar, implica tener que hacer a un lado varias cosas, hagámoslo, pero no se olvide, para que agrade a Dios tiene que hacerlo con gusto, con deleite. Que tal vez ya va a empezar el servicio y me recuerdo que nos pasaba a veces y el pastor, miren, pueden ir a traer a fulano de tal a tal lugar y yo quería estar en el servicio. Pues sí lo hacer, pero no así como, sí, pues, ¿y por qué no manda a otro? ¿Y por qué a mí? No, hacerlo con gusto. Dios todo lo ve. No te olvides que Dios todo lo ve. Y mira, y el hecho de darle gracias en esos momentos, Señor, yo quería estar ahí, pero te doy gracias, Señor. Tú sabes por qué me estás enviando a esto. Porque el darle gracias en todo es reconocer que Él es soberano, que Él es Jehová Dios arriba en los cielos, en la tierra y en todo lugar, y que todo está bajo su control. Eso honra a Dios, darle gracias en todo, con ese tipo de actitud y con deleite. Honra a Dios y Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran, mis hermanos. Entonces, cuando dice acá, con acción de gracias, mis hermanos, gratitud, bueno, en Filipenses, con acción de gracias se refiere a tener esas 3 cosas. Lo voy a repetir nuevamente. Primero, expresarle a Dios con palabras, con alabanza, con fiesta, mi gratitud. Número 2, la disposición de bendecir, de beneficiar a los demás. Y número 3, hacerlo con deleite, hacerlo con gozo. Esta fue la actitud de Jesús en la última cena. Y quiero que me acompañe, por favor. Mateo capítulo 26. Antes de leer esto, si tan solo aprendemos a dar gracias en lo poco que tengamos,
de verdad vamos a experimentar milagros. Porque muchas personas no les va bien, porque en lugar de ser agradecidos maldicen lo que Dios les da. Reciben su cheque de sueldo y se empiezan a murmurar: lo que me pagan aquí, todo lo que trabajo, y para que me den esta miseria, ni me va a alcanzar para la luz, ni para el colegio, ni para esto, ni para los regalos de Navidad. ¿Sabe qué? Así nunca van a llegar lejos. Recuerde, no es la cantidad, es tu gratitud. Pero si somos inteligentes y entendidos, no, usted no va a ver los números, usted le va a decir: Señor, gracias por esto. Parece poco, Señor, pero ni siquiera soy digno de esto, Señor, si somos realistas. Señor, gracias. Y aunque pareciera que no va a alcanzar para mucho, pero gracias, Señor, porque esto puesto en tus manos se multiplica. Yo le quiero decir algo, decirle otra cosa seriamente. Yo platico con mi esposa y le digo: mira, yo mismo me asombro, y a veces, pues aquí hay una mala actitud mía, porque le digo, a veces me siento mal con Dios, le digo, porque sé que no soy lo que debería de ser. No he hecho todo lo que tendría que haber hecho ya a estas alturas, con todas las oportunidades y recursos que Él me da. Pero le digo a mi esposa a veces: mira, me siento mal, porque yo veo la bendición de Dios, se nos multiplica todo. De verdad se nos multiplica. Y aquí en esta congregación pasa, ¿sí? Somos pocos, pero todo es suplido, porque la gratitud es clave. Es más, de verdad hemos experimentado con mi esposa la multiplicación de la comida en la casa. Se nos ha multiplicado el pollo. Una vez que tuvimos visita y no teníamos nada, una semana se multiplicó. Se nos ha multiplicado peces en lo literal. Antes comíamos nosotros mucho pescado y estaba a pescar, y una vez, no me equivoqué, trajimos 100 mojarras del lago de Huija. ¿Y sabe qué? Y era una situación en la que estábamos en escasez. Y cuando hicimos cuentas con las visitas y todo lo que nos habíamos comido más de 180 en esa temporada. Hemos experimentado que, mire, yo no le pongo atención a los ingresos que Dios me permite tener, o lo que Él me ha permitido hacer. Yo no le pongo atención a eso. Yo solo sé que Dios va a suplir todas mis necesidades, y se multiplica, de verdad. Entonces le digo a mi esposa: mira, me da pena, porque eso es que, ¿cómo será esto? Porque se supone que tengo que tener esto y tengo esto. Mejor ni hago cuentas, mejor ni digo: Señor, solo gracias, Padre. Pero con una disposición de dar y de servirle incondicionalmente. Diga conmigo: incondicionalmente. Porque eso es tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Y cuando Él estaba en la última cena, veamos aquí en Mateo 26, vamos a leer en el versículo 26, Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, ¿y qué hizo? Bendijo, ¿qué es esto? Barak, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en el siguiente versículo dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero se cuenta que en el versículo 27 dice: y habiendo dado gracias. Si lo vemos en el Evangelio de Lucas, habla que dio gracias por el pan. Jesús agarró ese pan. Ahora vea la condición en que Jesús estaba haciendo esto, porque en ese momento que Él estaba partiendo el pan y que Él dio gracias y partiendo el pan, Él sabía que eso significaba que su cuerpo iba a ser roto, iba a ser despedazado, iba a ser partido. Y Él lo estaba haciendo con deleite. ¿Sí? Él sentía un tremendo gozo de que Él nos iba a bendecir, que con sus sufrimientos, sus padecimientos, con su propia muerte, Él iba a comprar la salvación que usted y yo necesitamos y abrirnos un camino para poder regresar al Padre. Y cuando Él levantó la copa, Él lo hizo con gratitud. Dijo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre del nuevo pacto. Y Él estaba contento, Él estaba agradecido. Sabía que eso significaba que a Él lo iban a perforar, que le iban a perforar sus pies, que le iban a perforar sus manos. Y sabe aún más, Él sabía que estaba haciendo eso sabiendo que alguien de ahí, que uno de los suyos, que uno de sus apóstoles lo iba a traicionar.
Aún así él sentía deleite, estaba agradecido con el Padre de poder tener la oportunidad de dar su vida, de poder complacer el corazón del Padre. No importaba lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, lo que iba a experimentar, el dolor que iba a experimentar, mis hermanos. Él dio gracias por su cuerpo que iba a ser partido, que iba a ser herido, por su sangre que iba a ser derramada para bendecirnos a nosotros. Y lo hizo con gozo, lo hizo con deleite. Solo se lo menciono en Hebreos 12:2, dice que Él con gozo sufrió la cruz. No lo hizo murmurando, no lo hizo con tristeza. Él sintió gran deleite en hacer la voluntad del Padre, en complacer al Padre. Él dio gracias. Y con esa acción de gracias, ¿qué sucede? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos? Además de recibir la salvación, mis hermanos, Él partió su cuerpo, partió el pan, mis hermanos, y eso se sigue multiplicando. Es por eso que hay palabra suficiente para usted y para mí. Nunca habrá escasez de su palabra, porque su palabra se sigue multiplicando por ese pan que fue partido, mis hermanos. Hoy tenemos sangre suficiente todos los días, 24/7, para ser lavados por dentro y por fuera y poder ser de los bienaventurados de limpio corazón. ¿Y por qué su sangre sigue fluyendo? Porque Él la derramó con gusto para compartir su vida y darnos vida, y vida en abundancia. Su vida que está en su sangre, su vida que está en su palabra, y lo hizo con gozo. Sintió deleite extremo Jesús, aunque eso implicó morir por nosotros, perdonar al que lo iba a traicionar. Ese es el nivel de gratitud que usted y yo tenemos que llegar a tener. Jesús no dijo: no, este no merece que mi cuerpo sea partido por él porque me va a traicionar. No, Él lo hizo para beneficiar a todo aquel que quiere, no importando la condición en que se encuentra cada persona, mis hermanos. Tener esa gratitud, esa es la acción de gracias, esa es la gratitud. Mire, todo el pecado, todo empezó por la ingratitud de Leviatán, de Apolión, de Lucifer, de maldad, por la ingratitud. Pero con Cristo Jesús empezó para nosotros un camino de crecer en gratitud, mis hermanos. Empezamos con gratitud, crecemos en gratitud hasta llegar a tener la gratitud de Jesús. Eso es lo que nos lleva al Padre. El camino al Padre es un camino de crecer en gratitud, mis hermanos, para llegar a tener la gratitud del grupo de los 144,000 que están en el monte Sión, que Juan vio en el monte Sión celestial, Apocalipsis 14:1. Y estos 144,000 dice que tienen un canto que los demás no pueden cantar. ¿Y por qué? Porque es un canto de gratitud, es un canto de amor, es el cantar de los cantares, es la gratitud que sale de lo más profundo, mis hermanos. No importa la situación en la que nos encontremos, si crecemos en gratitud, daremos gracias a Dios en todo, dándonos a nosotros mismos para bendecir, para beneficiar a los demás, no importa si lo merecen o no lo merecen. Porque esa es la gratitud del Padre. Y el Padre se viste de gratitud. Lo hemos enseñado, no voy a profundizar en ellos, pero la gloria del Padre en el Salmo 104 es gloria de gratitud. Esa es la gloria que Él quiere darnos como herencia. Pero tenemos que llegar a tener un corazón agradecido, un corazón dadivoso, un corazón que siente deleite en darse por el bien de los demás. ¿Escuchó? Tener deleite aún en sacrificarnos por el bien de los demás, porque así, o ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Tenemos que tener esa gratitud. Póngase de pie, por favor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por ti. Te damos gracias, Señor nuestro. Gracias porque eres nuestro ejemplo. Señor Jesús, no tenemos idea de cuánta ingratitud tenemos en nuestro corazón, lo cual se evidencia, Señor, en nuestra falta de disposición de poder no solamente darte gracias con palabras en todo, sino de poder ser de bendición, de ayudar, de bendecir a otras personas a pesar de lo que nos esté sucediendo, y sobre todo de servirte, Señor,
no importando la condición en la que nos encontremos, en lo espiritual o en lo emocional o en lo natural. Señor, hemos fallado en todo esto. No tenemos idea de cuánto no hemos tenido deleite, Señor, en servirte o en dar a los demás, en darle de nuestro tiempo, de nuestros recursos, en ayudar a los demás. Pero Señor Jesús, te suplicamos que nos perdones. Creemos, Señor nuestro y Dios nuestro, que tú cambias los tiempos, das nuevas oportunidades y restaura lo que pasó. Señor, hoy entendemos el porqué de la escasez, el porqué la escasez permanece, y es porque no hemos sido agradecidos. Hemos murmurado, Señor, hemos reprochado con lo poco o nada que hemos tenido. No hemos aprendido, Señor, no hemos entendido que tú permites esos momentos, esas situaciones, para que podamos experimentar tu poder multiplicador, tu poder que ensancha, tu poder que trae abundancia, Señor, y que la llave es la gratitud para esa abundancia, Señor. Señor, perdónanos por esto que hemos fallado, y Señor, enséñanos y ayúdanos. Tú eres experto, Señor Jesús, experto en ser agradecido. Enséñanos y ayúdanos a ser agradecidos, a tener esta acción de gracias, esta gratitud barajá, Señor nuestro, dispuestos a bendecir, a adorarte a ti y bendecir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y tener deleite en hacerlo, en hacer la voluntad de nuestro Padre, así como tú lo expresaste, Señor, que tu comida, o sea, tu deleite, lo que a ti te llena, Jesús, es hacer la voluntad de nuestro Padre. Enséñanos y ayúdanos, enséñanos y ayúdanos a tener esta actitud, este tipo de gratitud que trae multiplicación, que trae abundancia, que saca de la escasez y nos traslada a la abundancia en ti, Señor nuestro. Señor Dios, todos padecemos de escasez en lo espiritual, en lo emocional, en lo natural, Señor. Señor, ya no queremos seguir siendo como somos. No queremos seguir en la condición en la que estamos. Señor Dios, a ti te suplicamos, te rogamos, derrama de tu gracia, Padre. Derrama de tu gratitud en nuestro corazón. Derrama de tu amor, Padre, y de tu gratitud en nuestro corazón. Llénanos, Padre, te rogamos, con tu amor, con tu gratitud, Padre, con tu gracia, para que podamos dar de tu amor, dar de tu gratitud, dar de esa gracia divina, Padre. Que de nosotros, de cada poro de nuestro ser, pueda fluir esta gratitud para acá, Padre. Pueda fluir este amor, pueda fluir esta gracia, pueda fluir el deleite, Padre, en ayudar, en bendecir a los demás, Padre nuestro, y de esta manera parecernos a ti, ser como tú, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias te damos, Padre celestial.